Experto en este tema, Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, pero no, es demasiado. Realmente me gusta el tema y hablábamos antes que la primera transformación energética de nuestro país fue con la incorporación de energía eólica, energía solar y también biocombustibles. Ahora bien, se viene la segunda transformación energética. ¿Cómo descarbonizar, cómo quitar el CO2 que estamos produciendo y emitiendo todos los días, ya sea desde el sector industrial, pero sobre todo en el sector de transporte? Y la respuesta viene por parte del hidrógeno verde. El hidrógeno verde, como ya hemos dicho, es un elemento que se obtiene de la separación de las moléculas del agua. H2O queda el oxígeno por un lado, que sale en forma de vapor simplemente, y se quedan con el hidrógeno. Eso se comprime y luego se puede transformar en otros elementos para transportarlo, ya sea por tuberías, almacenarlo de otras maneras, convertirlo, como decíamos, en otros productos como el amoníaco, que después también permite, por ejemplo, la creación de fertilizantes tan importantes para nuestra agroindustria. Y digo agroindustria porque no es solamente el agroplantar, sino transformar todo eso. Así que es realmente importante. Hoy, en definitiva, después de más de un año y medio de trabajo, con colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, con empresas, distintos ministerios, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el gobierno en general, presentó la hoja de ruta del hidrógeno verde. ¿Y qué significa eso? Bueno, es decir, con este documento sabemos dónde estamos y a dónde queremos llegar. Así que vamos a nuestro primer tape. La hoja de ruta del hidrógeno verde se plantea objetivos en varias etapas. Para el año 2030 se espera que la exportación sea de 95 millones de dólares por año, y mirando hacia el 2040 las ventas llegarían a 1.300 millones de dólares. ¿Qué se vendería? Por ejemplo, el e-jet fuel sería el 55% de las exportaciones, hidrógeno 25%, y el sector marítimo se llevaría el 15% en forma de amoníaco o metanol. En la fase 1, 2022-2024, tiene el propósito de impulsar el desarrollo del mercado doméstico, sentar las bases para los primeros proyectos de exportación, avanzar en la regulación específica, en ingeniería necesaria y obras de infraestructura. La fase 2, 2025-2029, tendrá como objetivo escalar el mercado doméstico y tener operativos los primeros proyectos para la exportación. Durante la fase 3, 2030 en adelante, se consolidaría la infraestructura portuaria y logística. Además, se apunta a la producción offshore, es decir, en el mar territorial, de hidrógeno y sus derivados como amoníaco verde. El informe destaca riesgos que se deben superar para alcanzar esas metas. Riesgos tecnológicos, altos costos de los electrolizadores y las energías renovables, riesgos de mercado, adopción más lenta de lo esperado en los productos de hidrógeno descarbonizado, riesgos políticos y sociales, baja aceptación de infraestructuras logísticas en las zonas este del país, así como el hidrógeno y el amoníaco en las zonas urbanas. Riesgo de ejecución y competitividad, riesgo país más alto de lo previsto para inversiones. Menor competitividad de los renovables, ejecución de infraestructura más lenta y desarrollo más lento del ecosistema de transporte doméstico. Así que el hidrógeno verde, cuando se comience a producir, nos comenzaría a dar mayor autonomía y desplazar a los hidrocarburos, es decir, la compra de petróleo, que hoy el precio no depende de nosotros como consumidores de ese petróleo. Así que es una posibilidad enorme para el autoabastecimiento. Pero también, como decía ahí, esos riesgos implica que hay que desarrollar una serie de capacidades. Se necesitan muchos ingenieros, se necesita personal que sepa trabajar con el hidrógeno verde. Ya ANCAP tiene alguna experiencia en este sentido y va a profundizarlo a través de la UTEC, por ejemplo, y otras universidades. Ahora bien, estamos en la primera fase. Esa primera fase implica que ya se conoce, por ejemplo, que hay 10 empresas o 10 proyectos que fueron presentados hace apenas unos días. Se cerró el concurso por parte de la ANI, del LATU y del Ministerio de Industria para recibir esas propuestas, que serán evaluadas y se espera que a fin de año ya esté
listo y decidido cuáles de los proyectos se van a poner en marcha. ¿Esto para qué? Bueno, para generar una pequeña planta de transformación que genere el hidrógeno, pero además comprar y tener a disposición vehículos de carga o de transporte de pasajeros de larga distancia y además el sistema de distribución de ese hidrógeno. Si todo va bien, el año próximo ya se comenzaría a trabajar en la construcción de ese proyecto. Así que todavía faltan unos meses, hay que someterlo a, digamos, a la consulta pública también. Vamos a escuchar ahora al ministro de Industria que nos decía lo siguiente. Pensamos que ese desarrollo sigue en el mercado interno en el mediano plazo, desplazando sobre todo el uso de combustibles fósiles en los transportes de carga y eventualmente más adelante en fertilizantes verdes. Y también estos combustibles alternativos como capacidad exportadora del país para generar divisas y un nuevo renglón industrial. Estamos apuntando aquí al 2025 de las primeras confirmaciones, al 2030 ya tener un sector funcionando y la proyección al 2040 es de 30.000 puestos de trabajo, o sea, un sector importante. Estamos hablando en el corto plazo de inversiones que ya pueden ser de cientos de millones de dólares, me refiero en los primeros 4 o 5 años. ¿El Estado podría invertir en el hidrógeno verde? Esto es un sector que se desarrolla con proyectos de escala y por lo tanto proyectos de exportación. Por lo tanto tienen riesgo comercial importante y es bueno que los privados asuman ese riesgo para evitar poner en riesgo la finanza del Estado. No obstante esto, ANCAP como empresa de energía y de combustible tiene un proyecto propio, va a estar jugando sin el monopolio en este caso, pero puede generar algún negocio al respecto. Y la UTE, por supuesto, como proveedora de electricidad, que es una de las materias primas para hacer hidrógeno, también va a jugar un rol. Bueno, como decíamos, para este proyecto piloto, el Estado va a poner a través del Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde 10 millones de dólares en 10 años. Es una cantidad de aproximadamente $1 millón por año. Pero esto es simplemente para darle un impulso. Los privados van a tener que conseguir en el sector financiero privado también otros recursos. En esto, por ejemplo, están los consumidores finales del hidrógeno verde, que son los países básicamente europeos. Al 2050 se espera que la demanda sea mayoritariamente europea, también está Corea del Sur y Japón necesitando mucho hidrógeno verde para descarbonizar su economía. Todo este plan lo está apuntalando desde el punto de vista técnico el Banco Interamericano de Desarrollo, que incluso contrató una consultora, McKinsey. Así que vamos a escuchar al representante de este organismo que hoy también habló cuando se presentó la hoja de ruta. Uruguay podría ser un exportador neto de hidrógeno verde y de sus derivados, tales como amoníaco o metanol verde o también combustibles sintéticos, y de forma muy competitiva. Para entender el orden de magnitud, la verdad que estamos hablando de que Uruguay, de que este mercado podría ser aquí alrededor de 1.700 millones para el 2040. Esto nos pone casi en una línea comparativa muy cercana con la exportación de carne o la celulosa actualmente. Esto además iría acompañado por algo en lo cual nosotros creemos y queremos, que son 30.000 puestos de trabajo directos. Y requeriría importantes inversiones en, por ejemplo, plantas de generación, líneas de transmisión, ductos y puertos. La verdad que se espera que un alto porcentaje de estas inversiones venga del sector privado directamente. Y bueno, ya finalizando un dato, y faltaba otro jugador. ¿Quién o qué va a transportar el hidrógeno desde los países como Uruguay, Argentina, Chile o Brasil, que tienen proyectos importantes, hacia Europa? Bueno, van a entrar a través del puerto de Rotterdam, que también está armando su pool de empresas. Y ya propuso la Unión Europea alrededor de 4.6 millones de toneladas de hidrógeno para el 2030. Eso es un montón. Es un montón. Es un montón. Y el plazo está ahí nomás. 2030 son 7, 8 años, no es mucho, o sea que hay capitales apuntalando todo esto. Todo lo que estás trayendo son elementos sustantivos para la sostenibilidad del medio ambiente, para la descarbonización de la economía, pero todavía el hidrógeno verde a nivel mundial no es rentable. Se calcula que un kilo vale $8 y que lo rentable sería que se ubicara aproximadamente en $2,5. Exacto. Es decir,
decir, ¿cómo se hace para todo este mundo maravilloso que estás planteando, que se está planteando, no tú, pueda ser factible en un país con recursos escasos, ¿no? Y bueno, ahí van las inversiones, se van a tener que crear parques eólicos muy importantes, incluso offshore, es decir, en la plataforma marítima, que el Ministerio, ya adelanto porque te vi la mirada, el Ministerio de Ambiente está trabajando junto con ANCAP y otros ministerios para delimitar una zona donde no se va a poder tocar, para cuidar la fauna, la flora, y otra zona donde sí se pueda realizar desarrollos, ya sea a futuro petrolíferos o de granjas eólicas en el mar, también generando el hidrógeno verde desde ahí, con puertos de salida directo, no tocarían tierra. Muy valioso tu aporte. Gracias, Rafael.